En los abismos tenebrosos de la historia hay imperios que se levantan como una sombra de poder y destrucción. Hoy hablaremos del imperio más poderoso que ha visto la Tierra. Bienvenidos a Orking, su canal de historia, fantasía y juegos de mesa. Hola, hoy los guiaré en este callejón oscuro de la historia, hacia el imperio más grande que ha existido, desde las heladas tierras de Ucrania hasta la formidable, antigua y misteriosa Cathay. ¿Tienen idea de qué imperio hablo? ¿No? Quédense y descúbranlo. Imagínense, si se atreven, un imperio de jinetes bárbaros que emergen de las estepas donde la muerte y la gloria se entrelazan. Estos guerreros oscurecieron el horizonte, derrotando caballeros europeos, cruzados con fe ardiente, temibles guerreros árabes, otomanos implacables, chinos, coreanos y vietnamitas montados en majestuosos elefantes, e incluso a los legendarios Assassins, sí, del videojuego Assassin's Creed. Quédense con nosotros en este video para desentrañar los secretos del formidable Imperio Mongol. En la primavera del año 1162, en las sombrías montañas de Khenti, nació un guerrero marcado por el destino, destinado por el enigmático Tengri a dominar el mundo, a propagar el conocimiento y el arte, a forjar una tolerancia religiosa en su vasto imperio. Su nombre era Temujin, quien más tarde se alzaría como el primer gran Khan del imperio mongol. Bajo su mando, ciudades caerían bajo la tormenta de su furia, pero otras renacerían de las cenizas, embellecidas por sus dominios. Occidente no puede concebirse sin las grandes aportaciones del imperio mongol. A través de una época llamada la Paz Mongólica, por la ruta de la seda llegaron hasta Europa miles de artículos y conocimientos, desde el papel hasta la pólvora. Inclusive, la colonización de América pudo haber no ocurrido gracias a este gran Khan. Al caer el imperio mongol, la ruta de la seda se quebró. Eso obligó a los navegantes europeos a buscar nuevas rutas hacia la India y China, descubriendo América en el proceso. Pero antes de que todo esto pasara, debemos descender a un mundo oscuro y peligroso. Los mongoles eran una sociedad nómada, guiada por su ganado y los ecos de la tierra. Se desplazaban como sombras hacia tierras verdes, huyendo del frío y la sequía, buscando refugio en un mundo hostil. Con pasturas para el verano e invierno, se movían como fantasmas 2 veces al año, alimentándose de su ganado, y muchas veces la carencia de agua los llevaba a consumir leche e inclusive la sangre de sus animales, desde cabras hasta caballos. El mongol, como ninguna otra cultura, dependía de su corcel, el verdadero alma de su existencia. El caballo mongol no era un imponente titán, sino un robusto y pequeño veloz compañero, forjado en el fuego de la adversidad. En esta tierra de penurias, el principio del más fuerte regía su vida. La tribu más fuerte, mediante ataques relámpagos, robaba ganado y niños de las tribus más débiles. Algo que me sorprendió mucho de los mongoles es que ellos no mataban niños, al contrario, los secuestraban y los criaban como suyos, ya que en este mundo de tanta precariedad, una tribu llena de niños era una tribu muy rica. Antes de que Temujin se convirtiera en Genghis Khan, la tierra de Mongolia era muy distinta a lo que nos imaginábamos. Era un conjunto de tribus muy distintas unas de las otras. Por ejemplo, estaban los Keraitas, un pueblo seminómada, ya que ellos sí tenían ciudades y eran apasionados por la arquitectura persa. Inclusive, algo muy chistoso es que estos Keraitas mongoles eran cristianos nestorianos, cabe aclarar. La leyenda de estos pueblos cristianos del Asia fue tan grande que llegó a los oídos de los cruzados, y de ahí viene este mito del Pester-Jan. También podemos hablar de los uigures, algo totalmente distinto, ya que eran una tribu mongólica, pero eran 100% islámicos. Eran versados en las letras, en las artes, todo lo que se espera de una cultura islámica medieval. También estaban los tártaros, que ellos eran la principal tribu que estaba en constante guerra contra China. Inclusive Temujin en un punto de su vida tuvo que pelear contra ellos del lado de los chinos. Entonces tenemos que entender bien cómo Temujin se forjó y cómo era el mundo que este gran guerrero conoció.
Pero Temujin creció en una de estas tribus que eran 100% nómadas. Y él se sentía muy orgulloso de ello. Afirmaba que, a diferencia de las tribus más civilizadas, sus guerreros eran más audaces y fuertes, forjados en la adversidad. Muchos relatos de cuando Temujin visitaba las tribus seminómadas hablan del olor de estos mongoles nómadas, ya que ellos, para calentarse en el frío, no usaban madera, ya que en el desierto no hay madera, sino usaban el excremento del animal para crear calor. Ya se imaginarán a qué debió de haber olido Temujin. Otra cosa que se me hace muy interesante de los mongoles era su amor por la música y el canto, ya que hasta que Temujin se convirtió en Genghis Khan, la escritura empezó a popularizarse en estos pueblos. Antes las tribus se visitaban unas a otras para cantar. Y esta tradición sobre el canto se conserva hasta hoy en día en Mongolia. Y se platica que durante la Guerra Fría, cuando Mongolia se convirtió en un lugar comunista, venían expertos de ópera desde Moscú a reclutar jóvenes mongoles y se los llevaban a cantar ópera a Moscú. Hoy en día podemos encontrar bandas como por ejemplo The Who, que es una banda que mezcla los sonidos esteparios guturales con el metal, y puedo decir que es algo que me gusta mucho de este país, que aún conserva este gran amor que Genghis Khan y los antiguos mongoles tenían por el canto. Ahora, centrándonos un poco más sobre la vida de Temujin, en este video vamos a pegarnos un poco a la novela de Taylor Caldwell, La Tierra del Señor. Yo sé que eso no es un documento histórico a per se, pero vamos a guiarnos de esta nueva narrativa, ya que le mete un poco de sabor a la historia. Cuando Temujin era un adolescente, sufrió su primer gran problema. Su padre fue envenenado por los tártaros. Ahora, todas estas tribus llenas de guerreros dependían de un gran líder que los guiara en la batalla. Y la tribu de Temujin, al quedarse sin ese gran líder y Temujin convertirse en el nuevo líder, pues hubo un gran vacío de autoridad. Los grandes guerreros más experimentados huyeron de la tribu, temiendo de que Temujin no tenía la capacidad de guiarlos. Esto dejó a Temujin con una tribu llena de mujeres, niños y ancianos, y muchos adolescentes como él. Lo que pasó a continuación fue el golpe de gracia que hizo que Temujin cambiara su forma de pensar, ya que su tribu fue atacada por una tribu enemiga. Temujin, al ver que no iba a poder ganar, él y sus más fiables guerreros tuvieron que huir, dejando a las mujeres y los niños pues desprotegidos. Los mongoles tomaron a estas mujeres y estos niños y se las llevaron a su tribu. En ese momento Temujin tuvo que pedirle ayuda a un antiguo aliado de su padre, el Khan Torgul, de los Keraitas. El Khan Torgul vivía en una ciudad, no era un nómada como Temujin. Sí, de vez en cuando salía a casas y vivía en yurtas y todo eso, pero casi toda su vida la pasaba en sus enormes palacios persas. Temujin le propuso algo: ayúdame a recuperar mis mujeres y mis niños, dame un ejército, y después de que yo las recupere y derrote a la tribu que me atacó, yo me voy a asegurar de que todo el desierto del Gobi sea una zona segura para que tus caravanas puedan atravesarlo y llegar a China. El Khan Torgul aceptó. Temujin y estos nuevos guerreros fueron a enfrentarse a esta tribu enemiga, ganaron, recuperaron sus mujeres, sus niños, y Temujin fue fiel a su palabra. Empezó a repeler a los asaltantes, a las tribus que querían destruir las caravanas, con tal de cumplir con su promesa al Khan Torgul. Esto hizo que el nombre de Temujin cada vez fuera más grande y más reconocido en las estepas mongolas. Temujin, con gran astucia militar, logró derrotar al Khan Torgul. En el relato de esta novela que les platico, cuentan que Temujin fingió estar enfermo, y varios de sus khanes se le rebelaron y se unieron al Khan Torgul. Pero estos khanes eran los mejores guerreros de sus tribus. A escondidas mataron a los guardias del Khan Torgul, se pusieron sus ropajes y dieron la señal. Los Keraitas ya se sentían ganadores de esta batalla
ya que Temujin enfermo y los principales kanes huyéndoles estaban festejando cuando llegaron las hordas de Temujin y los destrozaron a todos. Eso significó que la paz llegaba a las estepas mongolas. Todos los kanes se reunieron para ver qué era lo que seguía, y todos los kanes decidieron nombrar a Temujin Gran Kan, Genghis Khan. Así es como inicia la historia del Imperio Mongol. Ya no son tribus diferentes, ya no son reinos diferentes en Mongolia, son una sola tribu, la tribu mongola, una sola civilización lista para conquistar el mundo entero. Como sabemos, Temujin vivió en China algunos años y fue testigo de primera mano del gran poderío económico, cultural y social de estos reinos, ya que hay que recordar que China no era China como lo conocemos hoy en día, sino eran pequeños reinos. Genghis Khan decidió invadir China, así que comenzó los preparativos. Una de las técnicas que hacían los mongoles para atacar era arrasar el campo, pero no mataban a los campesinos, los obligaban a huir hacia las ciudades. ¿Para qué? Para que las ciudades tuvieran más bocas que alimentar cuando el imperio mongol las asediara. Eso iba a hacer que cayeran más rápido, porque se iban a quedar más rápido sin agua y sin alimentos. Genghis Khan llegó a China, pero algo iba a cambiar todos los planes de Genghis Khan: una traición. Nuevamente, las tribus más poderosas de Mongolia, en específico los naimanos, celosos del poder y de las conquistas de Genghis Khan, decidieron rebelarse y empezar una guerra civil en Mongolia. Eso hizo que Genghis Khan se fuera de China a enfrentarse a los naimanos. Cuando los naimanos se sintieron derrotados, huyeron hacia el kanato de Karakitai, que era un kanato gobernado por los pueblos túrquicos. Estos mongoles naimanos, con asesinatos políticos y con un entremés de política, lograron asesinar a los gobernantes de Karakitai y ponerse a ellos mismos como los gobernantes legítimos de Karakitai. Genghis Khan decidió enviar a uno de sus mejores generales, Yebe. Yebe llegó a Karakitai y se enfrentó a los naimanos, los derrotó, y cuando entró a la ciudad descubrió que la gente de Karakitai no los veía como unos invasores, los veía como unos libertadores, y el kanato de Karakitai, muy entusiasmado, decidió unirse al imperio mongol. Ahora ya tenemos el kanato de Karakitai y el norte de China. ¿Qué es lo que sigue para la mente de nuestro gran héroe? Descúbranlo. Por primera vez, el imperio mongol estableció fronteras directas con los grandes imperios musulmanes del medievo, siendo el imperio Corasmio el más cercano. Recordando sus inicios como protector de caravanas y consciente de los beneficios del comercio, Genghis Khan anheló establecer embajadas con el imperio Corasmio. Pero los corasmios cometieron un error fatal que cambiaría el destino del mundo entero. Aquí culminamos con nuestra historia de hoy. La historia de este imperio es muy larga y vamos a dividirla en varios videos. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden, mi nombre es Ángel, suscríbanse, denle a la campanita para que les avise cuando suba un video. Voy a hacer todo lo posible por subirles 2 videos cada semana. Planeo que sea jueves y lunes. Y bueno, pues muchas gracias por oírme, sexys nenas y sexys nenes. Los quiero mucho. Bye.